Vamos a comenzar. Un segundito. Se me perdió la clase. Aquí está. Bueno, vamos a comenzar la clase 5, TP2, LP1. Bueno, les pongo estos dos dibujitos. Pasó la tormenta porque, como ya les había comentado al principio de la materia, quizás la primera parte iba a ser bastante pesada. Y de ahora en más va a seguir siendo pesada, pero más entretenida. ¿Por qué? Porque hasta ahora habíamos visto todos conceptos aislados. Entonces, lo que comienza es, vamos a crear un proyecto con una arquitectura en 3 capas y en cada clase le vamos a ir agregando algo nuevo al proyecto, al mismo proyecto. Lo vamos a llevar en GitHub. Así que, bueno, va a estar bueno. En esta clase Sí, vamos a armar un poco de la arquitectura. Y después en cada clase le vamos a ir agregando más código. La idea es hacer un AVM con consultas. Entonces, en esta clase es la arquitectura, la que viene será el alta, después la baja, la modificación, hasta que terminemos el proyecto. bien. Va a ser con Profe, base. Sí, ¿cómo le dame un va? segundito, termino de explicar esta partecita. Y Meta, meta. vale. Decía que el proyecto va a ser igual que lo que venimos haciendo hasta ahora, nada más que le vamos a ir dando forma, digamos, de una aplicación parecido a lo real, digamos. Ustedes les va a servir mucho si van a hacer la tesis con C Sharp, ya sea que la hagan con escritorio o con otra tecnología, web, por ejemplo. Vamos a ver conceptos de backend que quizás les puedan llegar a servir para crear sus APIs o de otra manera. Bien. Decime. Sí, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien. Respecto a eso que dijo de GitHub, eh, Sí. yo estuve haciendo lo del PDF hoy, pero al momento de crear el repositorio en mi máquina, me lo guarda dentro de la carpeta del primer proyecto que se crea, donde está el front. ¿Cómo hago para que quede? Todavía no vimos esa parte, no llegamos a esa parte de Git. ¿Va a explicar también de Git? Sí, sí, o sea, vamos a Ah, ver yo les voy a dejar un PDF, una pequeña explicación y les voy a mostrar cómo usarlo. Sí, sí, está. muy Está, perfecto. rápidamente, ¿no? Por Sí, eso sí, sí. les recomiendo que si no saben lo que es, por lo menos vean la teoría de qué se trata y yo les voy a mostrar en la Lo práctica tenés igual. los comandos básicos, cómo descargar el proyecto. Es más, en Visual Studio viene integrado, así que no hace falta que sepan los comandos en una línea de comandos. Ujú. Es, va a ser todo con menú. Claro, sí, el tema era que a mí me creaba el repositorio, pero únicamente con el proyecto ese, no con los 4 proyectos juntos. No la Bueno, lo solución vamos a ver. completa sería. Bien, Vamos a ver. bien, bien. Como les decía, va a ser totalmente práctico de ahora en más. Van a haber conceptos teóricos también, pero más que nada enfocado a lo práctico. Em, bueno, en esta clase vamos a comenzar con un proyecto de administración de clientes, que es lo más común. Programación en capas con arquitectura. Vamos a ver algo de SQL. Si bien para nuestro proyecto no vamos a necesitar mucho SQL, porque vamos a usar Entity Framework. Pero bueno, lo básico lo deben saber, seguramente ya lo saben de otras materias, de TP1, los de sistemas y no sé, los de laboratorio, cuál es la materia de base de datos, pero deberían tener un nivel de SQL más que aceptable. Bueno, empecemos un poquito a hablar entonces de la arquitectura, arquitecturas en general. Es una forma de
encarar un proyecto. Una arquitectura no es un lenguaje de programación, no tiene nada que ver con lenguajes de programación. Si yo puedo tener una arquitectura en mi sistema, en mi programa, en mi aplicación, em, realizada incluso con distintos lenguajes de programación. Acá lo importante es cómo encaramos, cómo se arma el proyecto. Y vamos a verlo en la práctica, ¿a qué me refiero con esto? ¿Por qué? Porque esto sí les va a servir mucho para la tesis, por ejemplo. Si ustedes usan la programación, digamos, de una capa, donde, si por ejemplo en una página web o en un formulario de Windows, ustedes tienen, no sé, supónganse un alta de cliente y en el botón clic o en el botón de alta o guardar, por ejemplo, ustedes hacen clic en el botón y van en el mismo código del formulario, van a la base de datos, insertan los datos, después vuelven en todo dentro del mismo formulario. Va a llegar un momento en que cada formulario va a tener, o cada módulo va a tener muchísimas líneas de código y va a ser algo inmantenible. Esto es para proyectos de pequeños hasta grandes. Hoy en día no les recomiendo encarar ningún proyecto, sino es como mínimo con esta arquitectura de las tres capas, que es lo más básico. No es la única, obviamente, existen muchas más y mejores. Es más, esta de tres capas, no querría decir que no se usa, pero es muy básica. Si ustedes van a trabajar en cualquier empresa, van a ver arquitecturas más complejas, con más capas o distintas, pero aprendiendo de esta manera, pueden llegar a entender cualquier otra arquitectura. Otras son MVC, modelo vista controlador. Esto es la arquitectura que se usa para la programación web en .NET, una de las arquitecturas, MVC. No solo es .NET, digamos, pueden programar en cualquier lenguaje. Como yo decía, las arquitecturas no están ligadas a un lenguaje de programación. Es una forma de programar. Son lineamientos, creo que hay un PDF por ahí que se explica esto. Son lineamientos que vamos a tener para lograr nuestra aplicación. Entonces, nos traza un camino a seguir, es eso mismo. Ustedes conociendo una arquitectura van a saber bien cada paso que deben seguir. Y quizás es todo muy, bueno, va a ser alta escalabilidad, es fácil de mantener. Les hablaba de otras arquitecturas, MVC, MVC. Lo van a ver mucho si programan web en .NET, que ahora ya MVC no se usa tanto, pero se usa todavía. Microservicios es algo de lo más utilizado. SOA, orientado a servicios, esto es algo un poquito más viejo. Arquitectura en capas, como es la que vamos a ver que en tres capas, pueden haber N capas. Yo he trabajado en empresas que tenían 8 capas, por ejemplo. Y Client Architecture, esta es una de las más utilizadas actualmente. Queden ustedes si quieren leer de qué se trata. Pero entendiendo la que vamos a ver nosotros, se puede extender a otras. Profe, Sí, en la capa de la interfaz del usuario, ¿la siguen haciendo con el mismo C Sharp o lo hacen con un HTML, CSS y la traen? Actualmente, ¿cómo lo hacen? actualmente en la materia esta o en un caso real. En la empresa En un caso real, no, sí. a ver, si hablamos de una aplicación web, el front lo hacen, o sea, puedes usar, no sé, Angular o sea, algún otro framework, digamos, de frontend. Pero es siempre HTML y Java, JavaScript. En realidad hoy lo más usado para frontend es, o uno de los más usados al menos,
Ahí se me fue el nombre. Bueno, si alguien lo tiene. Oh, bueno, ya lo voy a recordar. Hace algunos años atrás, Angular era como lo más usado. Y el backend se hace creando APIs. Las APIs, React, sí, es. React es lo más usado hoy. No sé si habrá alguno más nuevo, porque esto cambia todo el tiempo. Yo les digo hoy esto y quizás alguien me dice, no, hoy se usa más otra cosa. Y sí, puede ser. En cuanto a backend, em, es la creación de APIs, que nosotros no vamos a ver cómo crear una API, pero sí vamos a ver conceptos que les van a servir si ustedes crean APIs en C# o en .NET, van a decir, esto lo vi algo muy similar en esta materia. Bueno, eso en cuanto a arquitecturas, que ya lo vamos a ver en la práctica. Muy rápidamente les voy, porque también en la clase se ve algo de SQL. SQL es lo que ya saben, es un lenguaje para manipular datos de una base de datos. ¿Qué tipo de bases de datos existen? Ustedes seguramente ya conocen MySQL o MySQL. En esta materia vemos SQL Server. SQL Server es de Microsoft. Oracle. Para trabajar con Oracle se usa PLSQL. Postgre. Yo no he usado Postgre. Acá donde ven SQL, flechita TSQL es Transact SQL. Ese es el lenguaje que se usa para trabajar con SQL Server. No confundan SQL Server con Transact SQL. TSQL es el lenguaje en sí. SQL Server es el motor de la base de datos. Así como Oracle es el motor de una base de datos, el lenguaje que utilizan para trabajar con las bases Oracle se llama PLSQL. En MySQL creo, debería preguntarle a Susana Palacio, la profe que enseña MySQL, creo que se llama igual para los dos, tanto el motor como el lenguaje. También esto es hablando de bases de datos estructurales, donde tenemos tablas con sus relaciones. Y existen también las bases de datos no SQL o no estructuradas, como Cosmos DB, MongoDB. Esto queda a investigación de ustedes si les interesa. Hoy en día esto se usa muchísimo. Ustedes si creo que en programación móvil han visto algo, no, quizás no con este nombre, pero la han usado, me parece. Porque esto es, Nosotros, nosotros vimos SQLite en programación móvil. bueno, eso, claro, no sé si se considera eso No, en es SQL. NoSQL, es SQL. En Claro, realidad no lo que depende del sí, lenguaje, sino de cómo guardas los datos. claro, claro. Ahora en base de datos 2 nos van a dar unas clases de NoSQL. Muy bueno, muy bueno. Sí, no es cómo guardan los datos, sino cómo se guarda, digamos, la estructura de la base de datos. Ahí no hay relaciones, no hay nada. Si bien se pueden llegar a tener relaciones de tabla, ahí la idea es guardar los datos así nomás, porque es lo más rápido, digamos, para acceder. Por ejemplo, Twitter fue uno de los creadores, creo que de una de estas bases de datos NoSQL, eh, porque ellos los mensajes los guardan así como vienen. No hay relaciones, no hay nada, es lo más rápido que hay. Y Ujú. si quieren investigar en profundidad, vamos a ver un concepto SP, yo le voy a llamar SP, es Store Procedures, procedimientos almacenados. Eso vamos a utilizar mucho. Cassandra Database, es una de las también, está anotado acá porque es una de las más nuevas, o más se usan. Miren las empresas o aplicaciones que lo utilizan. Bueno, próxima clase que vamos a ver es el parcial. Yo se los voy a habilitar el mismo día que habilito la clase, generalmente los viernes o sábados o domingos, depende. Esta semana lo habilité el lunes. Se me escucha bien, ¿cierto? No voy a hacer que avance. Sí, sí. Pues sentí que se me desconectó. Sí, Bueno, sí, se escucha bien. próxima clase, parcial. em, pero también va a estar la clase, ¿no? Va a tener la clase 6, igual que todas las demás, más el parcial que es en la clase.
Desempeño de síntesis 1. Vean, todavía no está habilitado, pero van a ver esto. Consiste en un cuestionario de 23 preguntas similares a los desempeños realizados hasta la clase 5 inclusive, o sea, esta. Hay una semana para completarlo, yo les puedo dar 2, vemos eso, va a haber 2 horas para finalizarlo. No sé si puede cambiar este número de 23, pueden ser más o menos. Esto es importante, van a tener solo un intento para realizarla. Eso sería. Entity Framework, vamos a ver la clase que viene. Proyectos, referencias, bueno, algo simple pero importante. AppConf y los paquetes Nugget. Bueno, esto en cuanto a presentación de los temas. Vamos a ver algo de código. Yo tengo un proyecto vacío. Voy a crear un proyecto de escritorio. Aplicación de Windows Forms. En este caso, de este check no lo chequeo. Porque quiero una, ya van a ver la diferencia, ahora que sí vamos a trabajar con muchos proyectos. Hasta el momento era más o menos lo mismo, pero ahora no, van a ver la diferencia. El framework, fíjense que yo instalé, no los tenía instalados los 3 frameworks 6, 7 y 8. Obviamente hay muchos más viejos. Este ejemplo lo voy a hacer en el 8. Tómense el trabajo de crear un proyecto simple con el framework 6 y otro con el 8 y comparen las diferencias, si les interesa. La mayor parte de las diferencias las van a ver en la clase. Ay, no, en este caso no. Eso es cuando crean una aplicación de consola. En la clase inicial, en el programa, hay bastantes diferencias. En este caso, cuando es de escritorio, parece ser igual. En las clases también se menciona. Después voy a volver un poquito a esto de las capas para mencionarles algo. Pero no quiero mezclar todos los temas. Les hablo también, hablamos de base de datos, programación en capas, procedimientos almacenados, no me voy a detener, abran el PDF, léanlo. Simplemente sepan que un procedimiento almacenado se puede comparar, no es lo mismo, pero bueno, es como si fuera una función o un método en el código, donde ustedes encapsulan código. Bueno, un procedimiento almacenado es encapsular código, pero en este caso de SQL, por ejemplo, un CL asterisco de una tabla. Y después pueden llamar al procedimiento almacenado, por ejemplo, empleados get, y va a ejecutar este select. Pueden enviarle parámetros. No sé si hacer esa comparación, pero bueno, para efectos prácticos quizá les sirva pensarlo como un método, a un método de bases de datos. Funciones, método función. SQL, practiquen mucho SQL. No tanto para esta materia, sino para su carrera. ¿Qué más? Desempeño 2. El desempeño este son instrucciones de SQL. Este es opcional, lo pueden hacer si quieren, si no, no. Les aconsejo que hagan algo. Aunque sea, son 3, aunque sea 1 o 2, sobre SQL. Y ahora sí. Les hablaba también de las properties o propiedades. Lo vamos a ver a medida que vaya creando los proyectos. Yo cometí un error acá, en realidad quería que este sea mi frontend, así que yo le puse Windows Forms por defecto. Voy a crear un nuevo proyecto. Fíjense que esta es una solución
Recuerden que yo les dije que una solución es un contenedor de proyectos. Entonces yo en la solución voy a hacer clic derecho, agregar nuevo proyecto. Un proyecto, yo quiero agregar un proyecto de Windows Forms, le voy a poner front end. Tengo mi frontend. Este lo voy a eliminar. Suprimir, no existe más. Vamos a ver qué hay de archivos físicos. Se paran en la solución, hacen clic derecho, abrir carpeta y fíjense que se van hasta acá. O sea, fíjense que yo creé todo en la carpeta Windows Forms App 1. Fíjense que es el nombre de la solución. Tengo el archivo de solución. La solución es solo un archivo, no es nada más que eso. Y tengo dos carpetas. Yo el proyecto que eliminé, yo lo quité de la solución, pero en realidad los archivos están. Así que yo lo puedo eliminar. Suprimir. Entonces me queda mi solución con un proyecto. Si yo lo abro, acá veo todos los archivos del proyecto este que es el frontend. Ahora voy a agregar otro proyecto más que lo vamos a utilizar para, por ejemplo, para crear clases o entidades. Agregar, nuevo proyecto. En este caso va a ser una biblioteca de clases. Busca biblioteca de clases. Si no lo ven acá, lo pueden buscar por acá en C#. En este caso no es de Windows, ponen todas las plataformas, no es de, perdón, es de Windows, pero no es de escritorio. A ver, escriben clases y acá aparece. Proyecto para biblioteca de clases, fíjense que sea el de C#, acá tengo Razor, WPF, algunas otras cosas. Y este lo voy a llamar entidades. Siguiente. Fíjense que hasta puedo elegirle otro framework, o sea que mi solución tendría un proyecto de Windows Forms con el framework 8.0 y también va a tener un proyecto de biblioteca de clases. Le voy a poner el mismo, pero podría ser otro framework. ¿Y para qué hago esto? Volviendo a lo que era una arquitectura en capas. Porque a lo que apunta en una arquitectura en capas es este gráfico que vemos acá, es eso. Es dividir lógicamente nuestra aplicación. ¿En qué? En un front-end o en una capa de interfaz de usuario o de presentación. Al final de todo, lo más importante es la base de datos. Entonces, voy a tener mi capa de presentación o de interfaz. Esta capa se va a comunicar con una capa intermedia que yo la llamo de negocios, les han de llamar business o controller. Ahora se usa mucho la palabra controller, que es un controlador. Em, y el controlador o la capa de negocios se comunica con la capa de datos, y la capa de datos accede realmente a la base de datos. O sea que si en el frontend yo quiero obtener datos de un usuario, de un empleado, o de una tabla, debo pasarle la solicitud a la capa de negocio. La capa de negocio se le va a pasar a la capa de datos va a la base, obtiene los datos y los devuelve hasta la capa superior. A su vez, las tres capas van a interactuar con las entidades. Las entidades son clases que nosotros vamos a tener que representan las tablas. Por ahora, véanlas como tablas, digamos, son representaciones de las tablas de nuestra base de datos en nuestra aplicación. La regla de oro es no se pueden saltear las capas. Por ejemplo, si la capa de presentación, el frontend, no puede acceder directamente a la base de datos. Estarías rompiendo con la arquitectura. Y tampoco podrías acceder a la capa de datos. Ya vamos a verlo en ejemplos. Sí o sí debe hacerlo a través de la capa de negocio. Al igual que la capa de datos no podría necesitar nada de la capa de interfaz. No le interesa. Su trabajo es buscar datos y devolverlos. En este caso, la capa de negocio.
Dicho eso, esto empieza a tener un poco más de sentido porque yo tengo cada capa termina siendo un proyecto en mi solución. Entonces tengo mis entidades, el frontend, este sería el frontend, tengo las entidades, me falta la capa de negocio. Nuevo proyecto. La capa de negocio también va a ser biblioteca de clases. Lo vamos a llamar negocio. Yo pongo todo en español, pero bueno, en la realidad deberían estar todas en inglés. Sería Business Rules o algún otro nombre, controller. Es más, ustedes deben acostumbrarse a hacer todo en inglés. Es un consejo. Hasta las variables y comentarios, todo en inglés debería ser. Estoy creando ahora la capa de datos. De igual manera, también es una biblioteca de clases. Entonces tengo todas mis capas. Fíjense, datos, entidades. No están ordenadas como acá, pero ya vamos a ver cómo le damos sentido a esto. Tenemos datos, entidades, que es esta, frontend, esto, y negocio. Entidades no se le considera una capa. Son proyectos o capas auxiliares de última. Pero por eso son 3 capas. 1, 2 y 3. Las entidades no se las considera una capa más. Entonces, en mi frontend, fíjense que está en negrita el nombre acá. No puedo hacer zoom, pero no sé si alcanzan a ver que frontend está en negrita y los otros no. Eso significa que es el proyecto de inicio. ¿Por qué? Porque si yo ejecuto, ¿cómo se sabe a cuál de todos los proyectos va a iniciar? Porque este es el proyecto de inicio. Hacen clic derecho. Si no está en negrita, hacen clic derecho, establecer como proyecto de inicio. Si yo lo seto en otro, fíjense. Si ustedes lo crean al último, al frontend, eh, siempre el primer proyecto que harían es el de inicio. Si lo agregan al último, no les va a aparecer. Y ustedes van a ejecutar y les va a decir esto. De paso voy desactivando el antivirus que ya me va a pedir. Un proyecto de biblioteca de clase no puede iniciarse directamente. O sea, un proyecto de biblioteca de clase no puede ser el proyecto de iniciador, digamos, inicial. ¿Por qué? Porque no tiene, es para ser, digamos, es para ser llamado por otros. No tiene un formulario, no tiene nada de inicio. Abro el formulario. Voy a hacer un pequeño ejemplo. Profe, Sí, entonces lo que serían las capas de negocio, entidades y datos, eso serían bibliotecas de... sí, biblioteca de clases. Sí. Las bibliotecas de clases, cuando ustedes compilan, fíjense, voy a compilar todo. Hago clic derecho sobre la solución, compilar solución, y me va a compilar todos los proyectos. Cuando ustedes compilan, vamos a ver los archivos generados. Fíjense que si entramos, por ejemplo, a datos, la carpeta bin, debug, y siguen entrando, se genera una DLL. Es una simple DLL. O sea, este datos, si ustedes quieren distribuir, digamos, esta aplicación, esta capa, llevan esta DLL a otro lado y ya está. Y hacen referencia a esa DLL y ya está. PDB no es necesario, es un archivo que se usa para debuguear. Pero yo lo que quiero mostrarles es que una biblioteca de clases en realidad es un archivo tipo DLL. Y fíjense el frontend, bin, debug, y seguimos. El frontend es un exe, es un ejecutable, porque es un proyecto de formulario de Windows. Si yo le hago doble clic, se abre el formulario. Así como ustedes podrían distribuir su aplicación. Simplemente llevan estos archivos.
Eso me lo habían consultado en el campus. Habría que llevar toda la carpeta del proyecto, ¿no? Ya vamos a ver, pero en realidad deberías llevar solo el frontend, porque frontend En va a caso hacer de, referencia a las demás, en realidad. Estarías llevando, acá después van a aparecer los demás archivos. Ah, bien, bien, en bien. caso de que le quieras hacer un APK, un instalador, algo de eso, ¿cómo se hace? ¿Vos eras que me había preguntado por mensaje privado o no? No, pero le pregunto Ah, ahora. me habían preguntado la misma pregunta. En ese caso, vos fíjate que tendrías que descargar un programa, yo no sé cuál, por ejemplo, el Instant Shell se usaba hace muchos años, no sé si existe todavía, o buscan algún programa para crear instaladores. El Instant Shell, por ejemplo, que es el Windows Installer, no sé, alguno de Windows, y te va a decir qué archivos querés generar. Y bueno, les llevas estos. Están acá. En realidad eso ya es por fuera, digamos, de .NET. No sé si .NET creo que no tiene como para generar un instalador. Pero lo importante es saber qué archivos llevar. Si vos llevas esta carpeta a otra computadora que tenga instalado el .NET Framework, como el Runtime, se puede descargar en internet, descargan el Runtime de .NET 8 y llevan estos archivos, lo ejecutan y deberían andar sin problema. Bueno, supongamos que este es un formulario para buscar empleados o alumnos. Yo voy a ingresar un legajo. Como ven, yo nunca me intereso demasiado en la interfase. Eso es más, porque lleva mucho tiempo el diseño. Después les puedo tirar algunos tips, pero es la parte de la programación es más importante. Bueno, queremos entonces, supónganse que tenemos nuestra base de datos creada en SQL Server, tenemos una tabla que se llama legajos, alumnos, y vamos a hacer una búsqueda por legajo. Lo primero que necesitamos entonces es tener una clase que represente esa tabla. La vamos a llamar alumnos. Fíjense, la vamos a crear en entidades, obviamente. Lo que voy a hacer ahora es, antes que nada, volver a ir proyecto de inicio del frontend. Cada proyecto de clase se crea con una clase inicial, digamos, la pueden borrar. No sirve para nada. Queda proyecto limpio. Creamos nuestra entidad, clic derecho, agregar clase. Vamos a llamar alumno. La clase la vamos a hacer pública. Y acá es donde vamos a setear las propiedades. Supóngase que nuestra tabla en SQL se llama alumnos o alumno y tiene el ID, legajo y nombre. Entonces vamos a crear una propiedad public int ID get y set. Y aquí es otro concepto que es el que les quería explicar. Bueno, mira, me sugiere ya ID. Perdón. Habíamos dicho ID, nombre, name, nombre. Bueno, ID y nombre solo. Ah, y legajo. Bueno, ID solo. Esto son properties o getters y setters, como les suelen llamar quizás en Java. Ustedes ya lo han visto este concepto, Sí, sí. ¿ya? Pero en C Ese es el Sharp tienen punto. esta. En Java no sé si tiene esta forma como reducida de setearlos a los getters y setters. Creo que ¿Mm? no. Pero esto No, sería no, lo. sí que lo tiene. Era, Lo mismo. era más largo. Claro, seguramente lo vieron de esta manera. Tiene una propiedad privada que se llama, por ejemplo, guión bajo ID, donde el get simplemente va a ser un
return ID y el set. Vamos a ordenar todo esto. O sea, fíjense que es una propiedad que se llama, ay, me falta la privada, porque esta sería la pública. Le voy a explicar qué es esto. Esta es la privada. En realidad ustedes lo han visto así esto. Este viene así. Y este viene así. Ahora sí. De esta manera lo han visto en Java quizás. Donde tiene una propiedad privada y una propiedad pública. Y esa propiedad pública tiene su getter y setter, o sea que cuando es utilizada esta clase, cuando se les quiere setear un valor al ID, se viene al setter o al método set, y cuando se quiere obtener algo, en realidad cuando se quiere obtener la propiedad ID, se hace un return de -ID. Esta es la manera más larga, no sé cómo llamarla. El método 1, quizás lo conocen más con este método. Y en C Sharp, no, quizás otros lenguajes también, hay una forma reducida. Poner 2 a esto. Ahora vamos a dejar esto así. Y el nombre le vamos a dejar así. Este nombre, en vez de hacer esto, lo hacen en una sola línea. O sea, esto es una property o una propiedad. No es lo mismo que hacer esto. O así. Esto simplemente es bueno, tiene el mismo nombre. Así. Este simplemente es un campo de la clase alumno, una propiedad de la clase alumno. Este ya es una property con getter y setter. Ya vamos a ver después algunos ejemplos de por qué usar properties y no usar esto. En general las clases yo recomiendo que se use esta forma. Pueden usar esta, o si tienen ganas de escribir más, pueden usar esta. Hay momentos en el que van a estar casi obligados a utilizar esta forma, la más larga. ¿Por qué? Y porque yo quizás acá en el set yo podría, no sería este el mejor ejemplo, pero supónganse if value es igual a 0, entonces lo seteo, o si es menor a 0, por ejemplo, lo seteo en 0. O sea, a esta propiedad nunca le voy a poder setear un valor negativo desde ningún lado, porque si es menor a 0, yo lo voy a setear en 0. Entonces te olvidas de tener que hacer esta validación en otros lados. No significa no significa que vamos a empezar a poner código en las clases por todos lados. No, esto es raramente se mete código acá. Pero bueno, hay momentos en el que puede servir. Eso en cuanto a properties. Esta clase ya la voy a dejar así creada. Tiene un ID y tiene un nombre. Te lo borro. ¿Se entendió esto? Es simple, pero tienden a entenderlo. Entonces tengo mi Eso clase. también, Sí, se Sí, eso también entendió bien, sí. me permitiría inicializarlo con una variable por default. sí, sí, sí. En realidad no dentro del getter. En realidad vos sí. Sí. A ver, creo que es acá. Igual ser, no me acuerdo. Sí, podría. Lo que pasa es que este set y get se ejecuta cada vez que vos haces desde otro lado alumno.id es igual a 20, por ejemplo. Ahí se va a ejecutar este método. Se va a ejecutar muchas veces, no es una sola vez. Si vos querés inicializar esto, en realidad en la privada lo haces igual a 0 y listo.
o acá le pones. ¿Dónde era? Bueno, ya me olvidé. Crear mundo. Bueno, no me acuerdo dónde era que iba esto. Bueno, después no me acuerdo dónde iba el valor por defecto acá. Después lo voy a ver. Pero sí, lo que vos decís lo podés hacer en una propiedad en esta privada y lo inicializas ahí. Que no es lo mismo que si vos haces esto acá. Si vos llegas a hacer esto acá, si vos haces i es igual a 0, esto ya estaría mal porque en realidad cada vez que vos le querés establecer un valor, vos lo vas a poner en 0. Que no es lo mismo inicializar, porque el inicializar es una sola vez. Esto se va a ejecutar siempre que vos le asignes un valor a esta propiedad. Por eso que no se hace ahí. Listo, gracias. Bueno, a ver, clic. Vamos a simular entonces que yo voy a tomar el valor. Yo tengo acá agregado. Ya le había dado un paso. Fíjense esto, este detalle. Bueno, yo tengo un ejemplo que lo tengo con una clase que se llama persona. Así que vamos a usar la clase persona, que tiene ID, nombre, edad, y bueno, hay una property que hay puesto de ejemplo. Para ir más rápido. Alumno lo voy a sacar. Buscar. Bueno, ¿qué sucede acá? Fíjense que a ver si me tildo esto. Fíjense que persona, yo quiero declarar una variable de tipo persona. La variable se llama P y va a ser el tipo persona, que es esta clase. Pero me aparece rojo, ¿por qué? Porque esa clase persona está en otro proyecto, no está dentro de frontend. Si estuviera en frontend no habría problema. Pero como está en otro lado, yo tengo que hacer referencia desde el frontend a proyecto entidades. O sea, tengo que hacer referencia desde este hasta este. Fíjense la flechita. Indican que este proyecto va a apuntar a este. Y eso se hace en dependencias, clic derecho, agregar referencia de proyecto. Fíjense que me carga los 3 proyectos restantes. En este caso, entidades. Si ustedes despliegan, fíjense que ahora aparece dentro de dependencias, proyectos, entidades. Me sigue apareciendo en rojo, pero ahora, si ustedes se paran, les aparece este símbolo, donde tienen que especificar el namespace de esta clase. Pueden hacerlo de 2 maneras. Pueden poner entidades, que es el namespace, fíjense, persona, namespace, entidades. ¿Se acuerdan que las primeras clases les mencioné muy por encima qué es el namespace? El agrupador de clases. Entonces, como se encuentra en otro proyecto, yo debo hacer referencia por namespace punto persona, o sea, punto la clase. Entidades punto persona. O otra manera es, me voy arriba de todo y hago using entidades y ahí me lo reconoce. Hay 2 maneras. Usando el using, si yo quisiera hacer 2 personas, fíjense, si yo saco el using, tendría que acá poner entidades.persona. Y acá de nuevo entidades.persona. Y si tuviera 20 veces, tendría que hacer 20 veces esto. En vez de hacer eso, hago el using del namespace. Y me ahorro tener que especificar el namespace en cada clase que yo declare. Siempre dentro de este namespace. Ese detalle, como que es difícil de entender o por ahí se les complica. ¿Cuándo van los using y cuándo no? El using, ¿me siguen escuchando? Porque es como que se me desconecta algo. No, no, perfecto, se Ok, escucha Sí, bien. sí, sí, sí. ok.
Voy a comentar esto. Porque otra cosa que se confunden es... Uy, creo que me deje de dar errores. No, voy a poner un return null. O sea, piensan de que porque usan el using no hace falta la referencia, pero si yo quito la referencia, por más que ponga el using, me va a dar error y me va a decir el nombre del namespace o el espacio de nombres, persona no existe, o sea, no se encontró. Y es más, te dice, ¿no le falta una directiva using o una referencia de ensamblado? Sí, eso es lo que me falta. Entonces vienen acá y la tienen que agregar. ¿Mm? Son dos cosas. Una es el using y otra cosa es agregar la referencia. Las dos cosas van a necesitar hacer. Acuérdense de eso porque pasa muchísimo que no hacen la referencia acá y hacen el using y no las encuentran. Ah, es por eso. Bueno, entonces, ¿qué más dijimos? Que la interfaz debe hacer referencia a la capa de negocio. O sea que voy a agregar una referencia a la capa de negocio. ¿Por qué? Porque voy a tener un método buscar. Ese método buscar va a llamar a la clase de negocios, a la capa de negocio, y la capa de negocio tiene una clase que se llama persona.negocio, persona negocio, que va a ser la encargada de buscar el empleado. ¿Mm? Entonces, vamos a la capa de negocio y creamos una clase nueva. Yo lo tengo acá. Lo pego. Bueno, lo voy a escribir. Agregar nueva clase. Se llama persona negocio. Vamos a ir de poco. ¿Hasta qué hora tenemos clase, bro? 7:30. Bueno, entonces, fíjense que lo que yo estoy tratando de hacer es simplemente crear un método buscar. La capa de la presentación tiene el método buscar, que va a llamar al negocio, que también tiene un método buscar, que llama a la capa de datos, que también tiene un método buscar. Lo que pasa es que los tres trabajan de distinta manera. Ahora lo vamos a ver. Cuando estén las tres capas terminadas, lo van a entender bien. Entonces, voy a mi capa de negocios y llamo a un método buscar. Ese método buscar me va a devolver un objeto de tipo persona. O sea que voy a necesitar una referencia en la capa de negocio, agregar dependencia, agregar referencia en proyecto, entidades, y si vemos el gráfico, negocio hace referencia a datos también. Y agrego el using. Entonces yo quiero que mi persona negocio llame a un método dentro de la clase datos, la capa de datos, que también va a buscar. Se le está haciendo un lío en este momento, pero cuando lo vean en ejecución lo van a entender porque es bastante simple. Vamos a la capa de datos. Agrego la referencia en mi capa de datos, fíjense. Capa de datos hace referencia solo a entidades. Esta es la base de datos, no, obviamente, porque no tenemos base de datos. Entidades. Quizás esto es más simple verlo desde
desde abajo hacia arriba, o sea, empezar por los datos hacia arriba. Entonces, imagínense que tenemos una base de datos y que nosotros hay un método que va hasta la base de datos, trae los datos. Como no vamos a hacer una conexión a la base de datos en este momento, vamos a crear una lista de personas en duro. O sea, la vamos a simular. Entonces creamos una lista de personas, ya lo vimos en la clase pasada. Declaro una lista, le agrego un elemento, 2 elementos, y esa lista va a simular que yo fui hasta la base, traje los datos, cargué una lista y la puedo retornar. ¿Hacia dónde? Hacia la capa superior. En realidad no importa hacia dónde, simplemente es un método que se va a encargar de traer, buscar datos y devolver uno solo. O sea, este método va a buscar un empleado por ID. Entonces, es un método público. Esto es, ¿qué va a devolver? Voy a devolver una entidad persona. Si yo veo esto, significa que voy a devolver un solo objeto, no voy a devolver todas las personas. Si yo tuviera esto, ahí sí significa que voy a devolver muchas personas. Entonces, este método se llama buscar, devuelvo una persona y recibo un ID. Ese ID es el que yo le debería enviar a la base de datos para filtrar, o bien utilizo LINQ o Lambda para filtrar. Yo tengo mi persona list completa, que yo la traje de la base, y filtro con esta expresión lambda, busco la persona con el ID que viene por parámetro. Esto es lo que vimos en la clase pasada. Esto es dentro de la capa de datos. Si vamos a una capa superior, a la capa de negocio, creo que me falta el using. Tengo el mismo método, es la misma firma. Fíjense. Simplemente que adentro hace otra cosa. En este caso, ¿qué hace? Y voy a llamar a la capa de datos. Fíjense que declaro un objeto de tipo personas datos. Esto puede tener cualquier nombre. Es simplemente un objeto de tipo datos. Y lo único que hace es crear una entidad de tipo persona y llama a la clase de datos. Me muevo entre las capas. O sea, instancio la capa de datos. Me voy hasta la capa de datos con un método buscar. Y lo devuelvo. Fíjense que es el mismo método, con la misma firma. Lo importante acá es que ya no me interesa la base de datos. Acá no interesa dónde estaba guardado el dato, ni cómo se guardó. Cosa que en la capa de datos sí, porque acá está la conexión a la base. La capa de negocio no le interesa eso. Solo le interesa llamar a la capa de datos, llama a un método buscar y sabe que le devuelve un objeto de tipo persona. No interesa dónde ni cómo lo busco. Esa es como la idea. Y nos movemos hacia arriba de nuevo y ya estamos en el formulario, que es el mismo concepto. Vamos a usar el using. Tengo un método buscar, en este caso es la misma firma. Fíjense que siempre la firma es la misma. En este caso, Obligatoriamente tiene que ser la misma firma. no, pero tiene más Está sentido, bien. porque si vos en tu capa de datos tenés una búsqueda por ID y después vos cuando querés ejecutar ese método, vas a recibir un ID. Claro. Vos sabés que acá vas a recibir un ID, salvo que quieras agregarle algo extra. No, está bien. Preguntaba por las ¿Me dudas entiendes? nada más. No es obligación, no. Recuerda que digamos, esta arquitectura es lineamientos. Vos podés hacer lo que quieras siempre que no rompas con algo básico, por ejemplo, saltearte las capas. Acá lo Bien. importante es, por ejemplo, que el negocio no conoce nada de base de datos. Entonces, por ejemplo,
Supónganse que yo hoy tengo una base de datos SQL Server y mañana cambio. Sería muy loco, pero suponete que cambie a una base de datos MySQL. O no con toda la base, pero no sé, con alguna tabla. Hoy tengo una tabla de personas y mañana tengo, no sé, las personas resulta que las tengo en un Excel. Fíjate que vos no vas a cambiar nada en tu capa de negocios. Vos vas en tu capa de datos, cambias la parte que accede a la base, en vez de ir a una base de SQL, irás a un MySQL o un Excel y fíjate que la capa de datos no le interesó eso, simplemente sabía que le devolvía a una persona. No tuviste que modificar nada. Y en el frontend va a pasar lo mismo, porque en el frontend vos vas hasta la capa de negocio, llamas al buscar y ya tenés tu persona. Fíjate que no te interesó, acá menos te interesa nada de base de datos. Entonces, ¿para qué está la capa de negocio si no hace nada? Ahí está la gran pregunta, porque en la capa de negocios podrías agregar algunas reglas de negocio, como por ejemplo esta. Si el ID es menor a 0, entonces devuelvo null. O sea, ¿para qué voy a ir hasta la base de datos si ya sé que el ID es menor a 0 y sé que no puede haber ningún ID y no debería? Entonces no me interesa avanzar más. O si quieres buscar, no sé, por sueldos. Pues si quiero buscar sueldos entre 1000 y 10.000, es una regla de negocio, quizás podrías ponerla acá, dentro de tu capa de negocios, de business rules, o sea, de reglas de negocio. Yo lo llamo negocio, pero en realidad sería reglas de negocio o business rules, o controllers. Ahora, esto lo podés hacer en el formulario, por ejemplo, cuando vos vas a buscar, podrías poner esto acá. Sí, es verdad. Podrías hacerlo ahí. Entonces, ¿lo hacemos en la capa de negocio o lo hacemos en el front? Depende del caso. Podés hacerlo en las dos o podés hacerlo en una. Depende de lo que vos quieras y cómo lo quieras hacer. Recuerden que el front-end, estamos hablando de una aplicación en el cliente, o sea, está en la computadora del cliente. Y las otras capas es el backend. Entonces tenemos capas de backend, tenemos 3. 1, 2, 3. Considerando las entidades como backend, en realidad no es backend, porque las tenemos en front. Pero tenemos datos y negocios, es parte del backend. El backend puede estar instalado en un servidor y el frontend seguramente se ejecuta en la máquina del cliente. Si esto vos lo pensás como una aplicación web, vos tenés que tratar de ahorrar la comunicación. Entonces vos en el frontend vas a hacer una validación. Si el ID es menor a 0, no quiero ir hasta el backend. ¿Para qué voy a ir si ya sé de que no se cumple esta condición? Ahora, si vos sos programador backend, vos no podés estar pensando en el que hizo el frontend que espero que haya hecho esta regla porque si no se me rompe mi backend. No, vos tenés que agregarle igual. Por eso es que puede estar en los dos o en ninguno. Bueno, en realidad en alguno de los dos tiene que estar. Pero puede estar en los dos o en uno. Dependiendo de lo que ustedes quieran modelar y qué tan importante es este ID que no sea menor a 0. Si yo quiero convertir algún texto en mayúscula, bueno, quizá lo puedo hacer en frontend, no hace falta que sea en el backend, porque no es una regla de negocio, es una validación del frontend solamente. Convertir el nombre en mayúscula, por ejemplo. Pero técnicamente el backend va a estar en un servidor y el frontend va a estar en la máquina del cliente. Por eso es la diferencia. Por último, voy a ejecutar esto y vamos a ver cómo se va moviendo todo entre las capas.
Como les dije, ahora, bueno, ya que vieron más o menos la arquitectura, recuerden que es una arquitectura, es una forma de programar, son lineamientos para realizar nuestra aplicación. Todo esto no tiene que, o sea, la arquitectura no tiene nada que ver con C# ni .NET, sino que es una forma de programar. Esto ustedes lo pueden hacer en cualquier lenguaje. Supónganse que quiero buscar el lenguaje 12. Buscar, tomo ese ID, válido en el frontend, que sea menor a 12, en realidad que sea mayor a 12. Y fíjense que declaro mi entidad. Llamo al método buscar. Perdón. Me muevo hasta el método buscar. Acá sí. Instancio una clase persona negocio, o sea, creo el objeto, la variable. Y llamo al método buscar que le paso por parámetro el ID. F11 para meterme dentro. Fíjense que donde estoy en persona negocio. Me moví de front hasta negocio. Esto. Me voy a ir moviendo hacia abajo y después hacia arriba de nuevo. Tengo mi regla de negocio nuevamente en el backend. Instancio o creo las personas datos. Llamo al buscar y le paso el mismo parámetro. Sin modificar, yo no le hice nada a este parámetro. Así como viene, lo envío. F11 para ir hasta dónde, hasta la clase de datos, fíjense, bajé una capa más. Bueno, esta es la simulación de la base de datos. Creo una lista de personas y le agrego 2 objetos. Fíjense que ahora mi persona list tiene 2 objetos. Si hacen clic en la lupa, debería cargarlos. Fíjense. El primero se llama Luke y el segundo se llama Anakin. Edad 30 y 40 años. Esos son los 2 objetos que están cargados en la lista. Y acá hago el return que voy a devolver un objeto, uno solo, de tipo persona. La clase pasada que vimos LinkU y Lambda, yo les comenté de este método first or default que me devuelve un solo objeto de la lista. ¿Recuerdan que al final de las expresiones Lambda o de LinkU poníamos punto to list? Eso era para los resultados. Como venían muchos resultados, yo lo transformaba a una lista. En este caso, este método, si ustedes se paran encima, first or default, a ver, bueno, estoy ejecutando, no me muestra, pero me dice que este devuelve un solo objeto. No me devuelve una lista, sino un solo objeto, y ese objeto va a ser de tipo persona. ¿Y cuál va a ser el objeto que me devuelve? Va a ser el primero que coincida con esta condición. O sea, que el ID sea igual al ID que viene por parámetro. Esto yo lo podría hacer para que no se les haga lío. Así, lista de persona devolver es igual a esto. Nada más que lo hice en una línea, pero lo voy a detener porque tengo que... Perdón, es justo el mismo error que le estaba diciendo que no cometen, lo cometí yo. Fíjense que este first or default, en la descripción, fíjense que devuelve una persona, no devuelve una lista de personas, como los ejemplos que habíamos visto antes. Por eso declaro persona, devolver, y hago el return de devolver. Vamos a ejecutar rápidamente, no vamos a venir hasta esta capa. Le bajo 12. Estamos en el frontend. Hola. Le di F10. Tiene que darle F11. Estamos en el frontend. Nos vamos hasta el persona negocio. Ahora vamos a persona datos. Creamos la lista. Acá es donde estábamos recién. Acá hago el filter default de devolver. No existe el ID 12. Es verdad, existe el ID 1 y el 2. Bueno, esto no va a dar error porque un objeto puede ser nulo.
Lo que pasa es que en el frontend creo que no le he tenido en cuenta eso. Vamos a ver un ejemplo que sí existe. Uno. Estamos en la presentación, en el front, digamos. Nos vamos al negocio. Ahora el ID es 1. Vamos al buscar del datos. De nuevo creamos la lista. Y ahora buscamos si la persona que tiene el ID 1. Fíjense que ahora sí tiene datos, es look. ID 1. Encontré un solo objeto. Y ahora sí lo devuelvo. ¿Y a dónde lo devuelve? Y al método que lo llamamos. Recuerden que desde datos había llamado a buscar de datos del negocio. Me devolvió una entidad y la cargué dentro de entidad. O sea, el mismo objeto que me devolvió. Así que el mismo objeto que se va pasando entre las distintas capas. Acá volví al formulario, al frontend. Fíjense que entidad es look. O sea, me fui moviendo entre las capas, pasando ese objeto que yo traje de las bases de datos y lo voy mandando a la capa de negocio y el negocio lo manda hacia el front. Estamos dentro del método buscar y lo que hago acá es simplemente mostrar algo, la edad. 30. Este es un objeto, persona, podría mostrar la edad o el nombre. ¿Cómo se llama el nombre? Name. Look. Bueno. Háganse su proyecto. Este es un proyecto de ejemplo. Este no es el proyecto que vamos a usar después. O sí, creo que no. Porque no son los nombres, tendría que ver. No, porque yo después se lo subo al proyecto. En la clase que viene ya armamos el proyecto con los nombres reales, digamos. Pero va a ser igual que esto, va a ser muy parecido que esto. Créense todos estos proyectos y hagan métodos, ir y venir entre las capas. Para entenderlo, debuguenlo, hagan debug. Si no lo saben hacer, hay un video que les explico cómo hacer esto que yo hice con F10 y F11 y moverse entre las capas. Y lo van a terminar de entender. La idea básica es esa, es ir pasando de una capa a otra mediante parámetros y el objeto que vas obteniendo, vas pasando de una a otra. ¿Qué duda tienen? Aparte de todas. Después que dijo, hola chicos, buenas tardes. No, no, Bueno, mentira. No. por eso, tienen que entender más o menos de qué les hablo y tienen que repasar la clase con el código y hacerlo. Si no lo practican, no se lo van a acordar. Sí, Claro. profe, una consulta. Yo entré tarde porque salgo tarde de la Está bien, escuela, pero está todo grabado. tengo un problema a la hora de instalar SQL. O me comí algún paso de los últimos porque me dice como que está instalado, pero que hay un error. Y ahí se clava. Seguramente no te puedes conectar a la base. O sea, lo tenés Sí, instalado. Mira, yo te explico está instalada, pero rápidamente. no me puedo conectar. Sí, Yo fíjate tengo la SAT. clase anterior, la clase número 4. Empezamos Sí. hablando de ese tema. Revísala, Bien. porque ahora te voy a Bien. explicar lo mismo que expliqué en la clase 4. Revisala que Bueno, apenas empieza, bueno. porque todos tienen ese problema que le instalan y después no saben cómo iniciar. Claro. En realidad, Sí, yo lo intenté que varias veces o algo me debe faltar. claro, seguramente ya lo tenés instalado. Son dos cosas. Una Claro, me cosa dice es el, porque me dice satisfactoriamente que está instalado, pero hay un error de sí, acá cuando vos ahí. abrís esto, hay Sí, como ahí. varias formas. Una es poner localhost Sí. y te fijas Claro, si yo se pongo conecta. localhost, me dice instalado, pero no sé qué conecta. ¿No se conecta? Bueno, Mm. prueba el nombre de la computadora. Esto está explicado en la clase Bueno, yo me anterior al fijo, principio. Si no te sale, no me consulto manda un por mensaje mensaje. privado y vemos, nos conectamos en algún momento. Sí, sí, sí. Si no te sale, avísame y nos conectamos y te muestro. Bueno, sí, sí, hoy yo me fijo. Dale. ¿Otra duda? No. No, por otro ¿No? lado, muy bien. Bueno,
no se queden, hagan código. O sea, esta Sí, sí, materia es ponerse en me la falta compu y esto meter de código. base. Sí, Sí. Sí. sí, sí. ¿Mm? A Bien. ver, va a llegar al fin. ¿Qué pasa? Yo esta materia, ¿cómo la doy? El código siempre en realidad lo voy a hacer yo, porque todas las clases son como esta. Y yo les voy dejando el código y se lo subo y ustedes lo bajan. Ujú. Va a depender de ustedes aprenderla bien o aprenderla mal. Digamos, ustedes seguramente entienden todo lo que yo les digo, pero de acá a media hora ya se olvidaron. Entonces, Hay que hacerlo porque si no, chao. sí, sí, va a Yo lo depender de voy ustedes. haciendo. Ujú, sí. Bueno, Bien. eso sería todo. Nos vemos la Bueno, Bueno, próxima. profe, Chao. que tenga linda bueno, semana. gracias, profe. Igualmente, buen fin de para todos. Gracias, gracias. Profesor, Falta, pero. Sí, ¿qué pasa? ¿podría activar el desempeño obligatorio de la clase 3 que se me pasó de largo? Empecé esta clase hablando de ese tema. Sí, pero me conecté tarde también Por por eso, temas bueno, personales. sí, te entiendo. Revisa lo que hablamos al principio de esta clase. La idea es Bueno, digamos, no activarlos de nuevo, bueno, me porque alegraba. son varios. Pero vos Listo, no te das listo. problema. Escúchame, vos no te das problema si vos haces todos los desempeños. Son 10 en total, tenés que hacer 8 para promocionar. Bien, Si vos tenés 7 y tenés bien los 7 hechos y tenés todos los parciales y todas las condiciones, no te vas a quedar sin promocionar por un desempeño. Vamos a ver cómo se hace. Los habilitaré al último. Lo que pasa es que si habilito ahora, me piden algunos de la clase 1, otros me piden de la clase 2, otros de la 3 sí, sí, sí. y sea un lío. Entonces al final de la materia los voy a habilitar o vemos cómo hacemos. ¿Mm? Genial, Pero esto genial. va a ser solo para los que les falta uno. ¿Mm? Los que les falta 2, veremos. Ya si te faltan 3, olvídate. ¿Mm? Bien, Le digo esto porque va a ser así. ¿Mm? bien. Otra consulta, Sí. porque yo tengo agendado que es 6:30 la clase. ¿Puede ser que arranque antes? Sí, yo en la primera clase, revísenla, dije Ujú. de que Cuarto. voy a arrancar un ratito antes porque hay poco tiempo. En una Bien, hora no alcanza el tiempo para nada. Y yo a las bien, 7:30 tengo que liberar el Zoom. ¿Mm? bien. No, 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 está bien. Perfecto. Así Yo porque me que había quedado agendado con ese horario, por eso. sí, agenda a las 7:15. Bien, ¿Mm? perfecto. Ya lo modifiqué. Siempre me conecto, consulto dudas, trato de arrancar a 7:20, 7:25. Como máximo Excelente. 7:30. Si yo no puedo, no llego, por ahí no tengo tiempo, bueno, arranco 7:30. Bien, bien, 6:30. perfecto, profe. Bueno, nos Excelente. vemos. Gracias. Chau, 6:30, chau. profe. 6:30, sí. Sería 6:15, ahí en la Seis y plataforma dice cuarto, 6. traten de estar conectados. Y si Claro. Bien, pierden algo, bien, después ven la clase grabada. bien. Bien, Gracias. Sí, nos yo vemos. más la veo grabada porque llego Bueno, tarde. bueno, chao. Gracias, chao.